Voy a enviar un mensaje por el grupo nuevamente para que quienes quieran bien, pues lleguen rápidamente. Comenzamos en unos minutos. Listo. Bueno, entonces reitero las buenas tardes para todos. El día de hoy nos acompaña el estudiante y miembro del semillero y joven investigador Jonaire López Pérez, quien nos va a presentar el tema de transmisión nociceptiva y modulación del dolor. Jonaire estuvo asesorado por el doctor especialista en anestesiología y reanimación, el doctor Jair Vélez. Entonces, John, si nos puede escuchar, tienes la palabra en este momento. Te lo agradezco mucho. Estoy en este momento compartiendo la presentación. ¿Me confirman? Sí, se ve la presentación. Si quieres, pues, eso, hacerla en pantalla completa. Sí, ahí sí. Ahora sí. Sí, ahí está muy bien. Bueno, perfecto. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos. Bienvenidos. Vamos entonces a hablar el día de hoy de transmisión nociceptiva y modulación del dolor. Al haberme presentado, entonces procederé a iniciar la charla. Vamos en primer lugar entonces a tocar la introducción, donde vamos a ver algunas terminologías, lo relativo a grosso modo al dolor. Luego vamos a hablar propiamente de la transmisión nociceptiva para pasar a la percepción y neuromodulación. Y luego vamos a hacer dos correlaciones y por lo tanto no nos vamos a quedar solo en la teoría, vamos a hacer una correlación clínica y luego una correlación farmacológica, la importancia desde la clínica y desde la farmacología de este tema. Bueno, entonces, para iniciar la Asociación para el Estudio del Dolor, en 1974 definió el mismo como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial descrita en términos de dicho daño. Pero esa definición fue revisada posteriormente en el año 2020 y entonces se agregó que en cuanto al dolor, la sensación, la experiencia podría ser también similar y asociada a esta. Más adelante también vamos a tocar esto. Y vamos a reconocer que el dolor es una experiencia integrada a la conciencia. Es un acto consciente. Entonces, ¿qué es grosso modo todo esto de lo que vamos a hablar? Vamos a definir primero qué es la nocicepción. Se tratan de distintos fenómenos bioquímicos desencadenados por acción de distintos estímulos que son nocivos en distintas partes del organismo que aparecen antes de que la información sea consciente. Es decir, lo que el cuerpo está captando antes de que llegue al sistema nervioso central donde se procese. ¿Qué es el dolor? Ya lo mencionamos anteriormente, pero aquí agreguemos que tiene unos componentes sensoriales, emocionales y discriminativos. El sufrimiento para nosotros en términos médicos, vamos a tomar como algo importante, es que el sufrimiento es algo, es un sinónimo al dolor y por lo tanto el sufrimiento también es es un elemento sobre el cual, digamos, vamos a entrar a influenciar. Este puede aparecer a partir de distintos estados psicológicos como dolor, ansiedad, estrés y miedo. Las conductas del dolor son lo que las personas hacen al experimentar el mismo. Por ejemplo, gritar, llorar, solicitar incapacidad, son distintas conductas que puede tener. Esta es entonces la definición de el término dolor que se revisó. Entonces, en primer lugar, vamos a tener presente que en esta revisión del 2022 se nos dijo que el dolor es una experiencia personal influenciada por los factores biológicos, psicológicos y sociales. Que los individuos aprenden el concepto de dolor de sus experiencias de vida. Aquí también podemos incluso a partir de esto decir que hay un componente cultural para definir, para sentir lo que es el dolor. Además, el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no se puede inferir únicamente a una actividad de neuronas sensoriales. Ahí vamos a profundizar un poquito más en eso.
No sé si estoy desconectado, que tengo algún ruido aquí, una interferencia. ¿Me siguen escuchando? Sí, ya, no te Sí, ya. preocupes. Son las Sí, personas Sí, todo se perfecto. escucha bien. Ah, listo, continúan. listo, perfecto. Muchísimas gracias, lo tendré presente. Bueno, y finalmente que el dolor juega un rol adaptativo y por lo tanto, desde este punto de vista, es que vamos a reconocer también su importancia. Muchas veces sabemos, los pacientes nos llegan y nos dicen, quítame simplemente este dolor y no quiero sentir el dolor, y está bien hasta el punto en que ya el dolor dio una alerta al cuerpo, dio una alerta al sujeto, pero en último término, el dolor debemos de darle, digamos, la importancia de que es una alerta y no simplemente algo que ocurre para incomodarnos. Vamos entonces a hablar a lo largo también de toda esta presentación de dos términos muy importantes que son la transducción y la transmisión. La transducción entonces es el proceso por el cual los estímulos nocivos se convierten en señales eléctricas en los nociceptores. Y la transmisión es el proceso por el cual se transmite la información desde la periferia, desde donde se captan esos estímulos, a la médula espinal, el tálamo y la corteza. En última, transducción y transmisión es una integración de las distintas vías, de los distintos estímulos que recibimos desde el medio ambiente, desde el medio externo, y lo llevamos hasta nuestro sistema nervioso central para procesarlo y en últimas experimentar lo que hoy definimos o sentimos como dolor. Y aquí vamos a hacer una claridad al inicio, y es en cuanto al dolor agudo y el dolor crónico. Entonces resulta lo que mencionaba ahorita, que el dolor agudo pues va a tener una menor duración, va a ser por menos tiempo, y su función va a ser de advertencia y para que se tienda, digamos, a mejorar acorde a la etiología lo que esté sintiendo la persona, el sujeto. Y el dolor crónico, este persiste pues más allá del periodo de curación de una injuria, entonces es una de las complicaciones de muchas de las enfermedades, traumas que pueden ocurrir. Esto para mencionar también dentro de la clasificación en cuanto al dolor, el tiempo de evolución de este, entonces, nuevamente mencionar, está el agudo y está el crónico. El agudo es autolimitado, un proceso de curación que se tiene pues en el momento y va a integrar lo que es una vía nociceptiva o neuropático también puede estar el dolor. Y crónico estamos hablando entonces que sea más de 3 meses, primario que sea acorde a un estímulo directamente obtenido o secundario dentro de estas distintas categorías. Cáncer, visceral, musculoesquelético, por mencionar algunas. Bueno, otra terminología que también es importante que tengamos presente acá son estos 8 términos. Hiperalgesia es una respuesta aumentada a un estímulo que normalmente es doloroso, se sobreexpresa. Disestesia es una sensación anormal, no placentera, espontánea o evocada, mientras que la alodinia es un dolor que resulta de un estímulo que normalmente no debería producirnos dolor. Y la parestesia es una sensación anormal, espontánea o evocada. Ahí vamos mirando que se van tocando con distintos detalles estas definiciones. Por otro lado, la hipoalgesia es una respuesta disminuida a un estímulo que normalmente sería doloroso. Y por el contrario, la hiperestesia es un aumento en la sensibilidad a la estimulación, a los estímulos que se pueden recibir. Hipoestesia, la disminución a esa sensibilidad a la estimulación, y un término muy acorde a nuestro semillero, que es la analgesia, que sería la ausencia del dolor en respuesta a un estímulo que normalmente es doloroso, algo que no se siente o mediante mecanismos para que no se sienta lo que se procesaría como dolor. Bueno, ¿cuál es la importancia entonces de que hablemos de este tema de la eh, modulación del dolor en general? Lo que es el dolor es una causa entre las más comunes para provocar discapacidad tanto crónica como laboral en el tiempo o trabajando.
y se nos habla de que el 19% de la población reporta dolor persistente por al menos 3 meses. Resulta que cuando se experimenta dolor, recordemos que incorpora también una dimensión psicológica y emocional, se va a producir estrés, ansiedad, depresión, deprivación del sueño, todo esto por consecuencia del mismo dolor a lo largo del tiempo o incluso en un tiempo limitado específico. Y todo esto a su vez entonces va a conllevar una predisposición a enfermedades crónicas y un mal desempeño personal y social. Sin duda el dolor es una de las causas que más puede llegar a limitar a la persona hasta el punto lastimosamente de aislarla, de desmotivarla y de provocarle otras enfermedades pues alrededor de esta situación. Mecanismos en general desde la neurofisiología, pues mencionar que están los nociceptivos y no nociceptivos. Ahí en una diapositiva anterior mencionábamos una de esas partes. En lo nociceptivo, pues vamos a tener unos receptores desde la parte visceral y desde la parte somática. Y en cuanto a lo no nociceptivo, pues va a haber o podemos hablar de un asunto idiopático, nociplástico o neuropático, dentro del cual estará central, periférico, el sistema nervioso también. Vamos a hablar entonces nuevamente sobre la nocicepción y nos vamos a centrar un momentico en ella. Entonces recordemos que es el inicio de una señal que se capta desde el medio externo a partir de respuestas autonómicas o percepción del dolor. Ahorita también mencionaremos una variante, digamos, en el tema de la percepción en estructuras corticales superiores. Y los nociceptores son justamente los receptores, los mecanismos, llamemos concretos, mediante los cuales van a ocurrir esas entradas a los nervios periféricos. ¿Sí? No, A partir de esto, alguien tiene el micrófono encendido. Muchas gracias. A partir de esto, entonces vamos a hacer un par de clasificaciones. Primero, una clasificación acorde al tipo de estímulo. Entonces, dentro de esto vamos a hablar de los distintos receptores que podemos mencionar para nuestro interés en la charla. Primero están los termonociceptores, relacionados, como su nombre lo indica, a la temperatura. Los mecanonociceptores, relacionados a un estrés mecánico, presión directa o deformidad tisular. Pensémoslo cuando presionamos la piel, cuando tocamos la piel, cuando se golpea la piel. Unos nociceptores polimodales, resulta que estos están también relacionados a estímulos mecánicos, pero más intensos o temperaturas también extremas. Se van combinando, digamos, acorde a distintos grados que puedan ocurrir en esos estímulos. Y los nociceptores silenciosos, estos van a participar o van a mejorar, a surgir a partir de estímulos repetitivos e intensos que se ocurran o que se perciban en el medio externo o interno. Una clasificación siguiente es de las fibras que transmiten la señal. Básicamente vamos a mencionar aquí estos tres tipos de fibra: A alfa, A beta, que son mielinizadas. Ahorita también hablaremos un poquito más de ellas. Fibras A delta, que son poco mielinizadas, y fibras C, que son desmielinizadas. En cuanto a las fibras A delta, entonces esa nos van a hablar de, comillas, un primer dolor, y son las que nos van a permitir hacer el reflejo de retirada. Piensen ustedes, por ejemplo, en termorreceptores que vamos sin darnos cuenta a poner la mano en el fuego. El reflejo de retirada va a ser posible a partir de estas fibras, justamente para que la injuria no pase a mayores. En estas mencionadas, entonces, tenemos las fibras
A delta y las fibras C, respectivamente, las podemos ver ahí en cuanto a las gráficas. Entonces, como les mencionaba, las fibras A delta son por un lado mielinizadas, responden a estímulos mecánicos y térmicos, generan el reflejo de retirada que les estaba mencionando, son responsables también de la percepción inmediata del dolor. Entonces, a partir de eso es que hablamos del primer dolor que lo mencionaba. Y por otro lado, las fibras C son desmielinizadas, van a estar relacionadas a una nocicepción mecánica, térmica y química. Son responsables para nuestra curiosidad del 95% de la nocicepción, y para hablar de un segundo dolor es que éstas se encargan de la percepción tardía o secundaria. Esto es entonces lo que también les estaba mencionando anteriormente, clasificación de las fibras a partir de sus distintas dimensiones. Aquí nos muestran entonces las distintas fibras en las localizaciones, distintas partes del cuerpo, el porcentaje que hay también de cada una allí, los estímulos que conducen o los estímulos a los que están relacionadas ahí. Bueno, en cuanto a los mecanismos de nocicepción, entonces reiteremos que los nociceptores, por un lado, son neuronas sensoriales especializadas. Tienen esa valiosa función, esa especialización en transmitir los estímulos y convertirlos desde lo mecánico a lo que es eléctrico, para que pase también a lo bioquímico, más adelante mencionándolo. Son capaces de diferenciar entonces entre estímulos inocuos y nocivos, es decir, los primeros que no nos generen ningún tipo de daño, no sean perjudiciales, o los que nos puedan dañar de manera directa o indirecta. Estos no se adaptan por el estímulo, entonces por el contrario tienden a sensibilizarse, y ahorita también vamos a mencionar una parte de la sensibilización para entender mejor esto. Su umbral de activación entonces depende del tejido en donde se encuentre, recordando que están los distintos tipos de tejidos, en parte también acorde a la localización dentro de las distintas áreas corporales. Y la falta de actividad espontánea en ausencia de estímulo nocivo previo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la transducción. Recordemos que tomamos primero un estímulo, recibimos un estímulo, ese a través de estas distintas fibras, de estas distintas neuronas especializadas, se va a detectar por el organismo, va a viajar para que se pueda percibir lo que son las distintas sensaciones, y aquí para nuestro interés lo que es el dolor. Entonces hablamos de que la transducción es en primer lugar la conversión a señales eléctricas de esos estímulos que estamos recibiendo. Entonces pueden ser distintas modalidades nocivas, como estímulos térmicos o estímulos químicos. Estas no se adaptan, entonces va a ocurrir una descarga, digamos, repetitiva para entender esto, y hablamos de que son pues especializados, y por eso entendemos que están en distintos lugares, por mencionar ahí en particular en la piel, en las articulaciones, en los músculos, en la dura madre y en los vasos sanguíneos incluso. Los mecanismos mediante los cuales funciona esta transducción, por mencionar entonces que hay unas moléculas en la membrana axonal, y estas van a generar un cambio potencial eléctrico de la neurona para que se despolarice. Y estos estímulos, cuando llegan a superar el umbral, entonces va a correlacionar toda una cascada de sustancias que van a ir a señalizar por las distintas vías para percibir los distintos estímulos que vamos mencionando. Mencionar entonces algo importante, sí, que algunos de esos estímulos liberan moléculas como son el ATP, y estas activan otros receptores. Lo que mencionaba, este tipo de moléculas genera toda una cascada para que a su vez se vaya ampliando la señal.
Aquí podemos mirar entonces los distintos tipos de nociceptores, reitero, básicamente relacionado al tipo de estímulo que podemos recibir, como mecánico, térmico, químico, en cuanto a los nociceptores polimodales o como mecánicos en los mecanoceptores de umbral alto. Y ahí pues mencionar algunos en específico. La transducción, entonces, a nivel periférico, mencionar que van a generar lo que es dolor a la palpación, también relacionados a tumefacción y enrojecimiento cuando se trata, por ejemplo, relacionando mecanismos de, mecanismos, de respuesta inflamatoria, por ejemplo, cuando ocurre una lesión. Aquí nuevamente la clasificación de las fibras nerviosas, ya les había mencionado esto. Y por otro lado, además de la transducción, entonces hablamos de la transmisión. En cuanto a eso, entonces mencionar que las fibras C son las que están relacionadas en primer lugar, además de las fibras A delta, que estas son sinapsis en neuronas de segundo orden. Recuerden ustedes que todo el sistema nervioso va comunicándose a partir de distintas neuronas, que una le pasa la señal a la otra para que a su vez pueda llevar el mensaje al sistema nervioso central y retornar en una respuesta acorde al tipo de estímulo que se está recibiendo. Y algo importante es que vamos a hablar aquí de unas vías en particular, como lo es la vía espinotalámica ascendente, el fascículo pues que está aquí relacionado y que vamos a mencionar también más adelante. Aquí entonces vía ascendente, esa señal que percibimos y que llevamos hasta el sistema nervioso central, que se da a través de un tracto o vía espinotalámico, de una vía espinoreticular ascendente y de una vía mesencefálico, que activa la descendente. Listo. Aquí para mencionar entonces y relacionando a todo esto que hemos dicho, la percepción. ¿Qué es la percepción y cómo la podemos encadenar a esto que es la transducción, la transmisión de distintas señales? Y podemos decir entonces que se trata, en primer lugar, de una experiencia consciente. Recuerden que el dolor incorpora una conciencia de esa sensación, entonces una experiencia consciente y real del dolor. Esto nos va a llevar a hablar de que hay una señal sensorial que nos permite determinar localización, carácter, discriminación en cuanto al estímulo y emocional, no olvidando que está también esa parte emocional. Hablamos además entonces de que la corteza somatosensorial va a ser la relacionada a los aspectos sensoriales y discriminativos, y la corteza del cíngulo anterior y de la ínsula las relacionadas a aspectos afectivos del dolor, toda esa emocionalidad que puede ocurrir ahí. En cuanto a la percepción, básicamente aquí reiterando también lo que he mencionado anteriormente, relacionando la organización de las neuronas, tanto primarias, secundarias como terciarias, toda esa señal que viene y que se devuelve cuando llega también a su fin. Entonces, vamos a mencionar que hay unos núcleos en particular que van a permitir la integración de toda la información para que suceda a su vez, en últimas, la percepción. Primero está el núcleo ventral posterior, relacionado al sistema límbico, el núcleo ventral medial y el núcleo o los núcleos intralaminares, ahí también con esta gráfica que nos da una relación de las distintas localizaciones y conexiones que tenemos aquí. Esto básicamente para conocimiento general, y hablemos entonces de la neuromodulación. Resulta que nosotros tenemos una señal, un estímulo, pero esa
señal puede aumentarse o puede disminuirse a medida que va pasando el trayecto por todas estas neuronas. Vamos a mencionar entonces aquí que se puede tanto amplificar como disminuir la intensidad, esa transmisión nerviosa, y que entonces esto va a estar también relacionado a la intensidad misma de la señal, la persistencia o no de inflamación si es el caso, y relacionado también al estímulo anímico. Mencionar aquí estos términos importantes en cuanto a neuromodulación: la vía bulbomesencefálica, que nos va a indicar o a llevar a una liberación de opioides endógenos. Entonces recuerden siempre en pro de que se aumenta o disminuye la intensidad de esa señal. El sistema de monoaminas, que está relacionado a una hiperpolarización de segunda neurona, y modulación segmentaria, neurona intercalar relacionada. Entonces hablemos de estos sistemas que justamente están relacionados a la neuromodulación. Primero, las endorfinas. Las endorfinas son unos químicos maravillosos que, a partir de su liberación, pues nos van a modular lo que es el dolor a grandes rasgos, disminuyéndolos. Ahí entonces, bueno, mejor pasemos a las encefalinas, estas que están relacionadas a los agonistas delta, y las dinorfinas, de dinorfinas A y B, o agonistas K. Además también tenemos lo que es una vía, una región segmentaria donde están relacionadas las neuronas intermedias, y estas también van a liberar opioides endógenos y GABA, lo que a su vez también va a generar que haya una modulación. Aquí algo importante por mencionar es que, además de las distintas sustancias que pueden participar acá, de las distintas moléculas o químicos, pues van a haber unos canales en particular que se van a abrir o que se van a cerrar, y que también van a llevar como consecuencia el experimentar, el aumentar o disminuir el dolor, como son canales de calcio y como son canales de potasio a grandes rasgos. También hablamos de la sustancia gris periacueductal, está relacionada a una modulación del dolor mediante la vía descendente. Creo que aquí tengo otra también de la vía descendente. Bueno, creo que no. De la vía descendente, entonces básicamente relacionado a opioides. Ahorita también vamos a mencionar un poquito, cuando hablamos de los opioides, como medicamentos, para entender cómo, a partir de toda esta integración neurofisiológica, podemos aumentar o disminuir, y en última regular o modular el dolor. Y hablemos también de que está el cordón dorsolateral al asta posterior de la médula, donde se puede también hacer la neuromodulación mediante sustancias como las que vemos acá. En últimas, hablemos de que los opioides están relacionados a que, primero, activan los sistemas de modulación descendentes. A partir de esto se pueden generar las cascadas que modularán el dolor, evitan la transmisión nerviosa en células de segundo orden, evitan liberación de neurotransmisores de las fibras C a nivel medular, e inhiben la activación de nociceptores periféricos. Y hablemos rápidamente que hay una sensibilización periférica y central, mediante la cual podemos entender también toda esta relación del dolor en cuanto a que la señal se quede, se intensifique en el tiempo o se module de alguna u otra manera. Y pasemos entonces a hablar, esperemos con un poquito también de detalle, a partir de toda esta base que hemos tomado, de una correlación clínica y luego de una correlación farmacológica. Entonces, estábamos recordando que la importancia del dolor es porque es un tema realmente importante a nivel mundial,
el dolor como causa de incapacidad para las personas, como causa de disfunción personal, social, psicológica, laboral, entre otras. Por lo tanto, cuando nos llega a nosotros el paciente quejándose de dolor, vamos entonces a recordar en primer lugar al paciente, hay que reconocerlo desde la historia clínica. Las características del dolor sí, pero en primer lugar las características de ese paciente que nos llega, con su identificación, con su enfermedad actual, con el motivo de consulta, con los distintos antecedentes que nos van a ayudar a comprender el dolor por qué se está presentando, o si tiene alguna característica en particular en ese momento en que se está presentando. Y eh, para canalizar, digamos, y no dejar detalles de lado, vamos a tener en cuenta estas dos mnemotecnias. Nosotros, siento yo, que la que usualmente conocemos es Alicia, donde se nos habla de la aparición del dolor, la localización, la intensidad, las características, si se irradia o no, y los agravantes o atenuantes. Pero además podemos también valernos de esta otra mnemotecnia que es Sócrates. Entonces, aquí las dos imágenes, recuerden, Alicia por esta mnemotecnia, por Alicia en el País de las Maravillas, y Sócrates por este filósofo, gran filósofo griego que también nos ayuda a comprender el dolor. Entonces, en cuanto a Sócrates, mencionar que podemos utilizar su mnemotecnia para considerar el sitio en relación al dolor, cómo es o cuándo fue el inicio, las características también que este tiene, si se irradia o no se irradia, si hay signos, síntomas concomitantes, situaciones que estén también relacionadas, el tiempo que dura, la duración de un episodio en particular, los atenuantes y agravantes, y además la severidad del dolor que el paciente está sufriendo. Y obviamente siempre una historia clínica completa va a quedar respaldada del examen físico para reconocer en sí cómo está el paciente, cómo responde, cómo se encuentra dentro de la visión del evaluador o del médico. Entonces, para esto nos ayudamos de lo que son las escalas del dolor. Hay distintas escalas mediante las cuales intentamos que el paciente, de la manera más objetiva, esperábamos con esas escalas, él nos pueda decir qué es el dolor, aunque nos vemos a veces de pronto abocados a que el paciente nos da una clasificación incorrecta, aparentemente, porque el paciente puede estar con un dolor que dice que está, por ejemplo, en la escala análoga del dolor numérica, en la escala verbal, que está en un porcentaje, en un número muy alto, pero el paciente estando tranquilo. En últimas, también digamos, dentro de lo que es el análisis del dolor, la relación de todo este tema es, como siempre nos han dicho, el paciente es el que tiene la última palabra y solamente el paciente es el que puede saber la intensidad de ese dolor. Bueno, entonces tenemos estas distintas variedades de escalas que tienen función en particular con población en general, aunque también podemos mencionar que, bueno, aquí mencionar que en cuanto a escalas del dolor podemos hablar de la escala de Campbell. Entonces, en cuanto a esta, podemos determinar con mayor exactitud también lo que es mediante una valoración más completa y no solamente el valor numérico o o gráfico que nos da el paciente, sino a partir de distintas características que se evalúan en cuanto al paciente para saber el dolor, qué grado tiene, si hay o no dolor, si es un dolor leve, si es un dolor moderado, si es un dolor moderado grave o incluso si es un dolor muy intenso. Y mencionaba entonces que hay poblaciones especiales
población en general, mediante las cuales podemos utilizar estas distintas escalas, pero poblaciones especiales como son los niños y como son las personas con delirium o demencia. Tanto los unos como los otros, pues no nos van a dar de una manera fidedigna un valor o una calificación respecto a su dolor. Entonces lo que se hace es utilizar estas distintas variedades o variaciones en las escalas del dolor para, acorde a cada una de las situaciones, determinar cómo se encuentra el paciente en cuanto al mismo. Y hablemos también entonces, así como de una correlación clínica, de una correlación farmacológica. Entonces mencionábamos que habían distintas sustancias, distintos canales, distintas moléculas, distintos mecanismos mediante los cuales se percibe lo que es el dolor, y vamos a entender que algunos medicamentos van a interferir en esas moléculas, esas sustancias químicas, esos canales para regular lo que es el dolor. Por ejemplo, los AINES, recordemos nosotros, entonces bloquean la síntesis de PG, todas estas sustancias relacionadas. Aquí básicamente lo que debemos de tener presente es que los AINES, cuando ocurre una lesión, puede interferir en la liberación y en la acción propia de la histamina, de la oradicimina, de las prostaglandinas, para regular el dolor, para que ese dolor pueda permitir que el paciente tenga también un bienestar. Por otro lado, los anestésicos locales van a actuar. Bueno, en esta no la puse, pero esta va a actuar lo que son los AINES mediante un mecanismo de transducción. Está implicado en la transducción del dolor, así como lo están también los anestésicos locales. Estos van a actuar mediante ese mismo mecanismo de la transducción y en particular bloqueando los canales de sodio. Entonces estas distintas sustancias, al verse aquí, por ejemplo, sustancias en particular que están siendo blanco del medicamento para modular el dolor, y aquí los canales por donde también pueden pasar otro tipo de sustancias y que por lo tanto no se genere ese estímulo doloroso, esa sensación dolorosa. Otros medicamentos como son la ketamina van a actuar, pero ya no en lo que es la transducción, sino en la transmisión, y van a evitar entonces el dolor evitando la activación por glutamato. En último, recuerden, también les mencionaba que las distintas sustancias llevan a cascadas en la mayoría de los casos, y entonces aquí, por ejemplo, al actuar sobre el glutamato, se impide que la cascada continúe y llegue a lo último a producir el dolor. Y hablemos también de los antidepresivos. Resulta que estos van a actuar mediante una modulación, aumentando la inhibición. Entonces, a partir de estos distintos mecanismos de los medicamentos, nosotros podemos entender cómo podemos ayudarle al paciente y cómo podemos abordar la condición dolorosa cuando un paciente llega consultando por una situación de la misma naturaleza. Estas son las referencias o bibliografía. Más que poner y leer las conclusiones, les quiero recordar entonces la importancia del dolor para nosotros como médicos generales y del dolor en anestesiología. En primer lugar, reconociendo distintos mecanismos de transducción, de transmisión y distintos elementos que nos van a permitir captar un estímulo y definir si éste llega a reproducirse o a procesarse a nivel del sistema nervioso central como dolor o no. Y que estos distintos mecanismos justamente nos van a dar pistas
y nos van a dar dianas en particular terapéuticas para saber que tenemos medicamentos que pueden actuar y regular ese mismo dolor, que pueden en últimas también modularlo. Y por el otro lado, lo más importante, aunque el tema es transmisión nociceptiva y modulación del dolor, sin duda pienso yo, es llevar esto a la realidad, a la vida cotidiana, mediante la correlación clínica y la farmacológica. Y por lo tanto, dentro de la clínica también mencionar que el paciente tiene distintas escalas mediante las cuales puede calificar su dolor, y recuerden que siempre algo que nos ayuda a calificar o clasificar es porque a su vez nos va a ayudar a determinar qué tratamiento darle. Entonces no va a ser lo mismo que yo le dé un medicamento al paciente que me dice que tiene un 2 en la escala análoga del dolor a que tiene un 9, entre otras. Entonces, entendiendo eso, también podemos entender nosotros en nuestra práctica clínica la importancia de estos temas básicos y que realmente pueden también ser fascinantes. Gracias, chicos. Aquí está pues la asistencia también para que la puedan responder, y me cuentan por favor si tienen preguntas, si tienen comentarios, o si de una vez el doctor también quiere mencionar algo. Juan Pablo Bastidas Mora tiene la palabra. Listo, buenas noches a John, al doctor Jair, a todos los asistentes. Para los que no me conocen, yo soy el coordinador del semillero. No pude entrar a tiempo a la charla, sin embargo pude entrar antesito de la mitad. John, felicitarte por la charla, la parte que yo pude entrar muy completa, un abordaje muy integral sobre pues este tema que, como tú dijiste, de las áreas básicas que pueden llegar a olvidarse con todo pues el paso del tiempo, de los semestres de la carrera. Sin embargo, yo creo que hiciste una buena integración tanto para las personas que estén cursando en áreas básicas como para nosotros que ya estamos cursando en áreas clínicas. Por mi parte, felicitarte. Y también un paréntesis. El link de la asistencia está en el chat. Ya me confirman si les abre para que ahí puedan entrar a través del chat. Y ya sigue con la palabra de los demás asistentes para que participen y también te hagan sugerencias. Muchas gracias. Gracias, Juanpa. Gracias a ti también. Chicos, preguntas, comentarios, sea en lo básico o sea también en lo clínico farmacológico. El doctor Jair Vélez tiene la mano levantada, entonces tiene la palabra. Hola, buenas noches a todos. No, pues primero felicitar a John. Yo que estuve pues como al lado de él en la parte de la preparación de la charla. Les puedo decir que el hombre pues se leyó muy bien el tema y que nos trajo pues una presentación muy completa y muy concisa de lo que es pues, la transmisión del dolor y toda esta parte. Yo también lo que le insistía a él era tratar de llevar eso a la vida real, porque muchas veces nos concentramos o empezamos a leer mucho farmacología y empezamos como a leer moléculas y al último no sabemos para qué nos sirve, y creo que esto es una abrebocas pues como para que tengamos en cuenta la importancia de saber eso, de saber cómo actúan los medicamentos y del porqué de las acciones que se toman como médicos. Entonces, por ese sentido, yo quería felicitar, pues, y también quería felicitar a la organización del semillero, porque ha traído temas muy bacanos y que le aportan pues mucho a la formación de todos, desde los estudiantes de primer semestre hasta los que están terminando, incluso los médicos generales. Entonces, nada, los felicito a todos, muchas gracias. Y si hay preguntas, pues, de uno. Claro que sí, si hay preguntas, chicos, adelante también. Doctor, muchísimas gracias también a ti. Lo quiero decir públicamente por tu asesoría, por tu diálogo, realmente muy acorde también a todo esto, y como mencionaba el doctor, se trata también de cómo podemos llevar esto a la clínica, cómo podemos relacionarlo y entender la importancia de temas básicos, pero que sin duda siempre van a ser vigentes para nosotros, y más en un tema como lo es el dolor. Entonces, muchísimas gracias también, doctor, por tu acompañamiento.
Chicos, seguimos atentos si tienen de pronto comentarios o preguntas. O si no, pues ya el moderador determinará. Sí, en este momento en el chat no hay preguntas, John. Entonces yo creo que podemos dejar la charla por acá si nadie más tiene la mano levantada. Entonces muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Les agradecemos mucho que estén acá en este espacio y nos vemos pues el próximo lunes con nuestra siguiente charla. Que tengan un feliz resto de noche, que estén muy bien.